El mundo terminó un martes de abril, a las 6:47 de la mañana. Sombra lo supo antes que nadie. Sintió la vibración en las patas, un temblor profundo que subía desde la tierra como si algo enorme despertara debajo de Valparaíso. Estaba acostado junto a la cama de Lucía, la cabeza apoyada en sus zapatillas gastadas, cuando el primer rugido llegó. No era el camión de la basura ni el tren de carga que pasaba todas las mañanas. Era algo distinto. Algo que olía a miedo puro. Lucía se incorporó de golpe, el pelo revuelto, los ojos todavía hinchados de sueño. ¿Qué pasa, negro? Sombra ya estaba de pie, las orejas tiesas, el rabo bajo. El suelo se movió primero despacio, como si la casa respirara hondo, y después se sacudió con una violencia que arrancó los cuadros de las paredes. El techo crujió. Una grieta corrió por el cielo raso como una serpiente negra. Lucía saltó de la cama en camiseta y calcetines. Corrió hacia la puerta del dormitorio, pero el pasillo ya se torcía. El edificio entero gemía. Sombra la siguió, ladrando corto, urgente, empujándola con el hocico hacia la cocina, el lugar donde siempre jugaban a que él era el guardián y ella la reina. La ventana de la cocina daba al patio interior del primer piso, a solo 2 metros del suelo. El segundo sacudón fue el definitivo. El edificio de 5 pisos se dobló como si alguien lo hubiera pateado por detrás. Las losas cayeron una sobre otra con un estruendo que parecía el fin del mundo. Lucía alcanzó a abrir la ventana de par en par. El vidrio se hizo añicos. El aire se llenó de polvo blanco que sabía a cemento y a sangre. Salta, Sombra, salta. Él dudó una fracción de segundo. No quería dejarla. Nunca la había dejado. Pero ella lo empujó con las 2 manos, con toda la fuerza que tenía, y Sombra voló por los aires, giró en el vacío y cayó sobre un colchón que alguien había tirado la noche anterior al patio. El impacto le sacó el aire. Sintió que algo se rompía en la pata trasera izquierda, pero estaba vivo. Cuando levantó la cabeza, la cocina ya no existía. En su lugar había una montaña de hormigón, hierros retorcidos y muebles destrozados. El edificio entero se había plegado hacia adelante, como una carta doblada por la mitad. ¿Y Lucía? Lucía había estado justo ahí. Sombra cojeó entre los escombros. El polvo le quemaba los ojos, le tapaba la nariz. Olía a gas, a madera quemada, a miedo humano por todas partes. Gente gritaba en los departamentos vecinos. Un niño lloraba en algún lugar arriba. Pero él solo buscaba un olor, lavanda barata del jabón de Lucía, café quemado de la cafetera que nunca apagaba, y debajo de todo, el olor único de su piel, ese que llevaba grabado en el cerebro desde que era cachorro, y ella lo sacó de una bolsa de basura en la Plaza Aníbal Pinto. Lo encontró, debajo de 4 pisos aplastados, débil pero inconfundible. El aroma de Lucía flotaba como un hilo de humo. Sombra se detuvo encima de la losa que había sido el techo de la cocina. Apoyó las patas delanteras, hundió el hocico en una grieta y aulló. No fue un aullido cualquiera. Fue largo, roto, lleno de dolor y de súplica. Subía desde el fondo del pecho, se quebraba en la garganta y salía al cielo gris como una flecha. Los vecinos que corrían con niños en brazos se pararon. Una mujer mayor se santiguó. Un hombre que intentaba sacar a su esposa de entre hierros torcidos soltó la palanca y miró hacia arriba. Sombra volvió a aullar. Y otra vez. Y otra. Las lágrimas le corrían por el hocico mezclándose con el polvo, dejando surcos negros en el pelaje. Se tiró al suelo, clavó las uñas rotas en el hormigón y lloró como solo lloran los perros cuando entienden que el mundo se acabó y su persona sigue ahí debajo. Un chico de 15 años, con la cara llena de cortes, sacó el celular con manos temblorosas y empezó a grabar. Mira, el perro está llorando de verdad, está pidiendo que la saquen. Subió el video a TikTok con el título, Cachorro llora implorando que salven a su dueña atrapada Valparaíso. En menos de una hora tenía 2 millones de reproducciones. Sombra no sabía nada de redes. Solo sabía que si se movía de ese lugar, si dejaba de marcar con su cuerpo el punto exacto donde olía a Lucía, nadie volvería jamás. Así que se quedó ahí, cojo, sangrando, temblando de frío y de miedo, y cada vez que alguien pasaba cerca levantaba la cabeza y gemía con toda el alma. Llegó el mediodía. El sol quemaba entre el polvo en suspensión. La pata herida ya no le respondía, pero Sombra seguía encima de su montículo.
Un grupo de bomberos apareció por la esquina, cascos rojos, máscaras antigas colgando del cuello. Eran del cuerpo de bomberos de Viña, traídos de emergencia. El capitán, un hombre de 50 años con bigote canoso y ojos cansados, se acercó con un detector de signos vitales, escuchó 10 segundos. Negó con la cabeza. No hay pulso detectable. El edificio está inestable. Réplica pronosticada en cualquier momento. Nos vamos. Los demás empezaron a retroceder. Sombra sintió que algo dentro de él se rompía del todo, se levantó sobre 3 patas, renqueando, y se plantó delante del capitán. Gruñó. Nunca había gruñido a un humano en su vida. Lucía le había enseñado que los humanos eran buenos, que solo algunos olían mal y había que alejarse. Pero este hombre olía a órdenes y a abandono. Sombra enseñó los colmillos, manchados de sangre y polvo, y dio un paso adelante. El capitán levantó la mano para apartarlo. Tranquilo, perro. No es personal. Sombra saltó, no para morder. Saltó para ponerse entre el hombre y la montaña de escombros. Se paró justo encima de la grieta por donde salía el olor de Lucía y volvió a aullar, más fuerte que nunca, un sonido que hizo que varios bomberos se detuvieran en seco. Uno de los más jóvenes, un muchacho flaco de ojos verdes que no tendría más de 22 años, se acercó despacio. Capitán, mire cómo marca el punto. Es exactamente donde puse el sensor. Quizás. Mateo, no hay tiempo. Hay 400 personas con mayores probabilidades en el sector norte. 10 minutos. Solo 10. El capitán miró el reloj. Miró al perro negro que temblaba pero no cedía ni un centímetro. Miró el celular que alguien le ponía delante con el video del perro llorando que ya tenía 15 millones de vistas y comentarios que decían cosas como, si lo dejan ahí, nunca más creo en la humanidad, suspiró. 10 minutos. Nada más. Y si hay réplica, salimos corriendo aunque estés dentro, ¿entendido? Mateo asintió. Ya estaba quitándose la chaqueta para trabajar más ligero. Sombra sintió que algo cambiaba en el aire. El olor del joven bombero era distinto, olía a sudor nervioso, a café y a algo que los perros reconocen inmediatamente. Esperanza, se apartó apenas lo suficiente para dejarlo pasar, pero no se movió del todo. Apoyó el hocico en la grieta y soltó un gemido corto, casi una orden. Aquí, parecía decir. Aquí está mi persona. No te vayas sin ella. Los primeros hierros empezaron a moverse. El polvo volvió a levantarse. Y en algún lugar muy abajo, débil como el aleteo de una mariposa, el corazón de Lucía seguía latiendo. Sombra cerró los ojos y rezó como solo rezan los perros, con todo el cuerpo, con cada latido, con cada aliento que le quedaba. No sabía que apenas empezaba la cuenta regresiva. No sabía que en menos de 20 minutos el cielo volvería a rugir. Solo sabía una cosa, con una certeza que le quemaba las entrañas: si él se rendía, ella moría, y Sombra no iba a rendirse nunca. El sol se hundió detrás de los cerros destrozados y dejó Valparaíso convertido en una boca negra llena de dientes rotos. El polvo no caía ya, flotaba. Era tan fino que entraba por la nariz y raspaba la garganta como vidrio molido. Sombra apenas respiraba. La pata trasera le colgaba inerte, hinchada hasta el doble, pero no se movió del montículo. Había aprendido algo en esas primeras horas de infierno. Los humanos solo se detienen cuando el dolor es demasiado grande para ignorarlo. Mateo volvió solo cuando los demás bomberos se fueron al sector norte. Traía una linterna frontal, una botella de agua a medio terminar y una barra de hierro corta. Se arrodilló junto a Sombra y le habló en voz baja, como quien habla con un compañero de guardia. Sé que me entiendes, negro. No sé cómo, pero lo sé. Vamos a intentarlo otra vez. Pero necesito que me ayudes. Sombra lo miró. Los ojos del perro brillaban rojos por el polvo y la falta de sueño. Se levantó con dificultad, cojeó hasta la grieta más ancha y clavó la mirada allí. Luego volvió a mirar a Mateo y soltó un gemido corto, impaciente. Vale. Mensaje recibido. Mateo empezó a mover escombros con cuidado. Cada bloque que levantaba hacía crujir toda la montaña. El perro se mantenía a su lado, olfateando, señalando con el hocico los lugares donde el olor de Lucía era más intenso.
A veces se equivocaba y tenía que retroceder, pero la mayoría de las veces acertaba. Era como si tuviera un mapa dentro de la cabeza que solo él podía leer. A las 11 de la noche, después de 4 horas sin parar, encontraron el primer bolsillo de aire. Era un hueco del tamaño de una caja de zapatos, entre dos losas que milagrosamente no se habían aplastado del todo. Mateo metió la linterna. El haz iluminó un rostro cubierto de polvo blanco, una mejilla hinchada, un hilo de sangre seca en la comisura de los labios. Lucía. Está viva, gritó Mateo, y la voz se le quebró como a un niño. Sombra se lanzó hacia adelante, metió el hocico en el hueco y lamió la cara de Lucía 1, 2, 3 veces. Ella abrió los ojos apenas una rendija. Intentó hablar, pero solo salió un hilo de voz ronca. Sombra, mi negro. El perro gimió tan fuerte que pareció que se le partía el pecho. Se apretó tanto contra la grieta que se raspó todo el lomo. Mateo tuvo que apartarlo con suavidad para poder meter el tubo de oxígeno portátil que había robado del camión. Tranquilo, amigo. La tenemos. La tenemos. Lucía respiraba despacio, con silbidos. Su pierna derecha estaba atrapada bajo una viga de acero que le había aplastado el muslo. La sangre había dejado un charco oscuro que ya se secaba. Mateo calculó: hemorragia interna, fractura expuesta, posible shock. Sin atención médica urgente, no llegaba al amanecer. Sacó el radio. Base, aquí Mateo en sector Playa Ancha, edificio colapsado calle Los Carrera. Tengo víctima viva, mujer de unos 35 años, atrapada piso 1, estado crítico. Necesito equipo médico ya. Silencio. Luego la voz fría del capitán: negativo, Mateo. Todo el personal médico está en el hospital de campaña del estadio. Hay 180 heridos graves en lista de espera. Prioridad absoluta son los niños y los ancianos con signos vitales fuertes. Lo siento. Mateo miró a Sombra. El perro había entendido. Lo vio en sus ojos, la misma rabia que él sentía. ¿Cuánto oxígeno tiene ella ahí dentro?, preguntó Mateo al micrófono. Con el tubo que le pusiste, máximo 30 minutos. Después colapsa. 30 minutos, Mateo colgó el radio sin responder. Se quitó el casco, se pasó la mano por el pelo empapado de sudor y polvo, y miró al perro. Entonces lo hacemos nosotros. Empezó a cavar otra vez, más rápido, más desesperado. Sombra se metió entre sus piernas, olfateando, empujando trozos pequeños con el hocico. Cada vez que Mateo levantaba algo pesado, el perro se ponía debajo para marcar el punto exacto donde no debía apoyar la palanca, para que no se derrumbara todo. A las 2 de la madrugada encontraron una segunda grieta, más abajo. Por ahí lograron pasar una manguera fina con suero que Mateo había guardado en su mochila. Sombra la olió, la mordió suavemente para comprobar que no tuviera sabor a veneno y luego se quedó mirando mientras el líquido goteaba lentamente hacia la boca de Lucía. Ella tragó una vez. Tosió. Volvió a tragar. Sus labios se movieron. No te vayas. Sombra metió la cabeza todo lo que pudo y lamió los dedos de Lucía que asomaban apenas por entre los hierros. Estaban fríos. Demasiado fríos. Mateo trabajaba sin parar. Había sangre en sus manos, no sabía si era de él o de la herida que se abrió al cortar un alambre. El aire olía a hierro y a muerte cercana. En algún momento se dio cuenta de que lloraba, pero no paró. Entonces llegó la orden final por radio. Mateo, evacuación inmediata del sector. Réplica de magnitud 6.5 confirmada en menos de una hora. Todo el personal debe abandonar Playa Ancha. Es orden directa del general. Mateo apretó el botón. Recibido. Me quedo. Estás loco. Te entierran vivo, carajo. Prefiero enterrado vivo que vivir sabiendo que la dejé. Silencio al otro lado. Luego la voz del capitán, más baja, casi rota: tienes 20 minutos, hijo. Después nos vamos todos. Con o sin ti. Mateo apagó el radio y lo tiró al suelo. Sombra lo miró. No había miedo en sus ojos. Solo una certeza absoluta. El perro se acercó al hueco, metió el hocico y soltó un ladrido corto, seco, como una orden.
Luego se giró hacia Mateo y lo empujó con la cabeza hacia la grieta. Ya voy, Mateo metió el brazo hasta el hombro. Tocó la mano de Lucía. Estaba helada, pero apretó sus dedos con fuerza. Lucía, escúchame. Soy Mateo. Te vamos a sacar. Pero tienes que aguantar. Por él. Por Sombra. Él no se ha movido de aquí ni un segundo. Desde abajo llegó un susurro apenas audible. Dile que, lo quiero. Mateo sintió que algo se le rompía dentro del pecho. Sombra, como si hubiera entendido cada palabra, se acostó encima de la losa, justo encima del pecho de Lucía, y empezó a gemir muy bajito, un sonido que no era llanto ni súplica, sino una promesa. 15 minutos, el suelo empezó a temblar otra vez, leve, como un aviso. Mateo levantó la palanca más grande que encontró y la clavó con toda su fuerza bajo la viga que aplastaba la pierna de Lucía. Empujó. Los músculos le ardieron. Las venas del cuello se le hincharon. Sombra se levantó de golpe, cogió hasta el otro extremo de la viga y se colgó con todo su peso, mordiendo el hierro, tirando hacia abajo con las 4 patas aunque una no le respondía. La viga crujió. 1 centímetro. 2. El oxígeno del tubo se terminó con un siseo seco. Lucía dejó de respirar. Sombra soltó la viga, corrió al hueco y metió la cabeza hasta donde pudo. Lamió la cara de Lucía una y otra vez, rápido, desesperado, como si con cada lamida pudiera devolverle el aire. Mateo gritó, empujó con toda el alma, la viga se movió 5 centímetros más, suficiente para que el pecho de Lucía pudiera expandirse apenas. Ella tosió. Aspiró una bocanada débil, rota, pero viva. Mateo se derrumbó de rodillas, temblando. Sombra se quedó ahí, con la cabeza dentro del hueco, el cuerpo temblando de agotamiento, sin moverse ni un milímetro. En la distancia, las sirenas empezaron a sonar. La evacuación total. El reloj marcaba 12 minutos para la réplica, y Sombra, por primera vez en 24 horas, cerró los ojos, no para dormir, para rezar con todo su ser que alguien, cualquiera, llegara antes de que el mundo volviera a tragarse a su humana. La segunda noche después del terremoto olía a sal, humo y sangre vieja. El viento que subía desde la bahía arrastraba cenizas de los incendios que nadie había podido apagar. La luna estaba partida por la mitad, como si también ella hubiera recibido un golpe. Mateo ya no llevaba casco reglamentario, lo había cambiado por una linterna de minero sujeta con cinta adhesiva. Tenía la cara negra de polvo y los ojos inyectados en sangre. A su lado trabajaban 2 compañeros que habían desobedecido la misma orden, Ramírez, un bombero de 40 años que mascaba tabaco sin parar, y la Cabo Torres, una mujer menuda que movía hierros de 30 kilos como si fueran de cartón. Los 3 sabían que estaban suspendidos de facto. Sabían que si los pillaban, los echaban del cuerpo para siempre. Pero ninguno habló de irse. Sombra apenas podía tenerse en pie. La pata trasera se le había hinchado hasta parecer una berenjena morada, y la herida del lomo, donde un fierro le había abierto un surco, supuraba un líquido amarillento. Cada vez que se movía, dejaba un rastro de sangre en el hormigón. Pero se movía. Siempre, a las 3 de la madrugada lograron abrir un canal de apenas 30 centímetros hasta el rostro de Lucía. Le pasaron una mascarilla de oxígeno de verdad y una vía con suero glucosado que Torres había robado del hospital de campaña. Lucía abrió los ojos un instante. Vio al perro. Intentó sonreír. La máscara se empañó. Sombra metió la cabeza por el hueco y le lamió la frente con cuidado, como quien besa una herida. Después retrocedió tambaleándose y se dirigió a un charco sucio que había quedado en el patio interior. Bebió con ansia, llenó la boca de agua turbia y volvió corriendo. Se acercó al tubo que bajaba hasta Lucía y dejó caer el agua gota a gota sobre sus labios partidos. Lo hizo una vez, 2, 10. Hasta que Ramírez soltó una palabrota y se quitó la cantimplora para ayudarlo. Este perro vale más que la mitad de los oficiales que conozco, murmuró. A las 5 de la mañana, el cielo empezó a clarear con un color sucio de nicotina. Empezaron a llegar curiosos, periodistas, vecinos que traían botellas de agua y latas de atún. Alguien colgó una manta con pintura en aerosol. Aquí está la lucha de Sombra. El video del perro dando de beber a su humana ya tenía 40 millones de reproducciones. Las televisiones instalaron focos. Un dron sobrevoló el lugar transmitiendo en directo al país entero. Entonces llegaron los saqueadores. Eran 5 tipos con capuchas y mochilas vacías.
Habían visto las herramientas de rescate, las linternas de alta potencia, los generadores. Uno de ellos llevaba una pistola oxidada que sacó del cinturón cuando Ramírez les cerró el paso. «Esto no es tuyo, huevón. Lárgate», dijo el hombre apuntando al pecho del bombero. Sombra olió la amenaza antes de verla. El pelo del lomo se le erizó como alambre. Dio 2 pasos cojos hacia adelante y soltó un gruñido tan profundo que hasta los saqueadores se quedaron quietos. El perro estaba hecho mierda, temblaba, sangraba, apenas podía apoyar la pata, pero sus ojos eran 2 carbones encendidos. El tipo de la pistola rió nervioso. «Mira al perrito valiente», y disparó al suelo, a medio metro de las patas de Sombra. El estallido retumbó entre las ruinas como un segundo terremoto. El perro no retrocedió. Dio otro paso. Y otro. Hasta que la boca del cañón quedó a 10 centímetros de su cabeza. Torres levantó una barra de hierro, Ramírez dio un paso al frente, Mateo se puso delante de Sombra con los brazos abiertos. «Baja el arma. Ahora». El saqueador apretó el gatillo otra vez. Esta vez la bala rozó el lomo de Sombra y le abrió un segundo surco de carne viva. El perro ni siquiera gimió. Solo avanzó otro medio metro, enseñando todos los dientes, hasta que el hombre retrocedió asustado y tropezó con un fierro. En ese instante, la multitud que miraba desde la calle rugió. Alguien lanzó una piedra. Otra. Los saqueadores salieron corriendo con las mochilas vacías y una maldición en la boca. Sombra se quedó temblando en el mismo sitio. La sangre le corría por el costado y goteaba sobre el hormigón caliente. Mateo se arrodilló, le pasó los brazos por el cuello y lloró como un niño contra su pelaje sucio. «Ya, negro, ya pasó, tranquilo», pero no estaba tranquilo, porque en ese momento llegó el equipo internacional. Eran alemanes y chilenos juntos, con perros de búsqueda belgas malinois de chaleco naranja y cámaras térmicas. El jefe, un capitán rubio que hablaba español con acento duro, se acercó con una tablet en la mano. «Hemos escaneado la estructura completa. La losa superior está sostenida por una sola columna que se está pulverizando. Máximo 12 horas antes del colapso total. La mujer tiene la pierna derecha necrosada desde la rodilla. La única forma viable es amputar in situ y extraerla en menos de 15 minutos». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Amputar? ¿Aquí? ¿Sin anestesia suficiente? ¿Con ketamina y bloqueo local? ¿Es eso o muere aplastada cuando caiga todo? Se agachó junto al hueco y habló despacio, como si Lucía pudiera entender cada palabra. «Lucía, escúchame. Te vamos a sacar. Pero tenemos que cortar la pierna. Si no, no sales nunca». Silencio. Luego la voz de ella, apenas un hilo, rota por el dolor y el miedo. «No, prefiero morir entera, por favor». Sombra escuchó, no entendió las palabras exactas, pero entendió el tono. Entendió el terror. Se lanzó contra la losa como un poseído, ladrando con una furia que nunca había tenido. Mordió el hormigón, arañó hasta sangrar las almohadillas, se golpeó la cabeza contra los hierros hasta que Mateo tuvo que sujetarlo con los 2 brazos. «Sombra, para. La vas a matar si sigues así». El perro se revolvió, le mordió la manga, no para herir, solo para zafarse, y volvió al hueco. Metió la cabeza todo lo que pudo y empezó a gemir de una forma que helaba la sangre, un lamento largo, roto, que subía y bajaba como si estuviera llorando con palabras que nadie entendía. Los alemanes se miraron. Uno de ellos murmuró algo sobre «perro traumatizado» y «riesgo de ataque». El capitán Rubio sacó el radio. «Preparad la sierra quirúrgica y el torniquete. Empezamos en 10 minutos, con o sin consentimiento». Mateo abrazó a Sombra contra su pecho. El perro temblaba como si tuviera fiebre altísima. Le habló al oído, muy bajo. «Te juro que no la vamos a cortar. Te juro por mi vida que encontramos otra forma. Pero tienes que confiar en mí, negro. Tienes que dejarme trabajar». Sombra dejó de ladrar. Lo miró fijamente. En sus ojos había algo que no era súplica, era exigencia, y en ese momento exacto, desde lo más profundo de los escombros, llegó un sonido que nadie esperaba, un golpe seco. Luego otro. Y otro más. Lucía, con las pocas fuerzas que le quedaban,
Golpeaba la viga con un trozo de hierro que había encontrado a tientas en la oscuridad. 3 golpes lentos. 3 golpes fuertes, era la señal que usaba con Sombra cuando jugaban a esconderse en el departamento. 3 golpes significaban, estoy aquí, ven a buscarme. El perro se quedó helado, después levantó la cabeza y respondió con 3 ladridos claros, profundos, que resonaron entre las ruinas como una promesa. Mateo sintió que las lágrimas le quemaban las mejillas. ¿La oyeron? Está peleando. Todavía está peleando. El capitán alemán miró su reloj. Miró la columna que se desmoronaba. Miró al perro negro cubierto de sangre que acababa de responderle a su humana desde el fondo del infierno. Suspiró. 12 horas, dijo. Ni un minuto más. Después cortamos aunque tengamos que dormir al perro con dardos. Sombra se acostó encima del hueco exacto donde latía el corazón de Lucía, cerró los ojos, y empezó a contar los latidos, uno por uno, como quien cuenta los segundos que le quedan al mundo. La lluvia negra caía como si el cielo se hubiera roto y derramara petróleo hirviendo, cada gota quemaba la piel, se metía por los ojos, dejaba surcos oscuros en el pelaje de Sombra. El perro apenas podía mantener la cabeza erguida. Los pulmones le silbaban como fuelle viejo, cada respiración era un cuchillo oxidado raspando por dentro. La sangre que escupía ya no era roja, era negra, espesa, con olor a gasolina y muerte. Pero seguía allí, clavado en el mismo sitio, encima del hueco donde latía el corazón de Lucía cada vez más lento. Mateo trabajaba con la cara tapada por una máscara que se le empañaba constantemente. Había perdido la cuenta de las horas. Solo sabía que la pierna de Lucía ya no olía a carne viva, olía a podrido dulce, a gangrena avanzada. El cirujano alemán había dejado una frase helada antes de irse con los demás: sin transfusión o negativo y sin amputación limpia, no llega a la medianoche, y no había sangre o negativo en 500 kilómetros a la redonda. Los bancos de sangre estaban bajo los escombros o vacíos. Mateo se arrastraba por el túnel improvisado que habían abierto a punta de manos y rabia. El espacio era tan estrecho que tenía que avanzar de costado, con los hombros raspando hormigón. Cada 10 centímetros que ganaba, metía la mano y tocaba la piel de Lucía, primero el tobillo, luego la pantorrilla, luego la rodilla destrozada. Estaba fría como el mármol. El pulso en la carótida era un hilo que se deshacía. Lucía, quédate conmigo, por favor. Desde arriba, Sombra escuchaba la voz ahogada de Mateo y respondía con gemidos cortos, como si le dijera: apúrate, apúrate, ya no hay tiempo. A las 4 de la tarde el cielo se volvió violeta sucio. El viento cambió de dirección y trajo un olor nuevo: incendio químico. Alguien gritó que la refinería seguía explotando en cadena. Las sirenas lejanas se apagaron una tras otra, ya no quedaba electricidad para alimentarlas. Entonces llegó el helicóptero, un Chinook militar enorme, pintura verde oliva, 2 rotores que levantaron un huracán de polvo tóxico y basura. Aterrizó en la calle destrozada, aplastando autos como si fueran latas. De la rampa bajaron 8 soldados y un coronel de cara cuadrada que hablaba por radio sin parar. Equipo internacional, embarquen inmediatamente. Prioridad presidencial, evacuación de especialistas extranjeros y material crítico. 5 minutos. Los alemanes empezaron a recoger sus maletas de inmediato. El cirujano jefe se acercó a Mateo, que salía del túnel cubierto de sangre y aceite. Lo siento, hijo. Hemos hecho cuanto era humanamente posible. No se vayan, suplicó Mateo con la voz rota. Quedan horas, quizás minutos. Órdenes son órdenes. Y tú ya no estás en condiciones de discutirlas. Los soldados empezaron a cargar cajas. Uno de ellos señaló a Sombra. ¿Y el perro? ¿Lo subimos o lo dejamos? Es evidencia mediática, respondió el coronel sin mirarlo. Sube al animal también. Vivo o muerto, da lo mismo para la foto. 2 soldados avanzaron con una red de captura. Sombra los vio venir. Intentó levantarse. La pata rota se dio y cayó de lado. Tosió un chorro negro que salpicó el suelo. Los soldados dudaron un segundo. El perro parecía un cadáver andante, los ojos hundidos, el cuerpo temblando bajo la lluvia ácida. Mateo corrió y se puso delante. No lo toquen, carajo. Él se queda conmigo. Apártate, bombero. Estás relevado.
Sombra reunió las últimas fuerzas que le quedaban en ese cuerpo destrozado. Se arrastró hasta quedar entre las piernas de Mateo y levantó la cabeza. Gruñó. Un gruñido bajo, roto, pero tan cargado de amenaza que los soldados retrocedieron instintivamente. El coronel perdió la paciencia. 3 minutos. Si el perro no está en el helicóptero, lo abatimos. Es riesgo sanitario. Mateo sintió que el mundo se le venía encima. Miró a Sombra. El perro lo miraba a él. Había algo en esos ojos amarillos, algo que no era súplica, era una orden: quédate. Lucha. No la abandones. Mateo se arrodilló, abrazó al perro contra su pecho y le habló al oído mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia negra. ¿Qué hago, negro? Dime qué hago. Sombra lamió una sola vez la cara de Mateo, con una lengua seca y áspera. Luego giró la cabeza hacia el helicóptero y ladró. Una sola vez. Un ladrido ronco, definitivo, que retumbó contra las paredes derruidas. Era un no. El coronel levantó la mano para dar la orden final. En ese preciso segundo, desde el hueco de los escombros, llegó un sonido débil, casi imposible, un golpe. Otro. Un tercero. Lucía, en algún lugar entre la vida y la muerte, había encontrado fuerzas para golpear la viga otra vez. 3 golpes lentos. El mismo código que usaba para jugar con Sombra cuando lo escondía debajo de la cama. Estoy aquí, ven por mí. El perro se quedó helado. El corazón le dio un salto tan fuerte que pareció que se le iba a salir del pecho. Mateo se levantó de un salto. ¿Escucharon eso? Está viva. Todavía está peleando. Corrió hacia el montículo. Ramírez y Torres aparecieron de la nada, como fantasmas, con palas y linternas. Los soldados se miraron. El coronel miró su reloj. Miró al perro que ahora intentaba arrastrarse hacia el hueco, dejando un rastro de sangre negra en el suelo. 2 minutos, dijo por radio, la voz tensa. Solo 2. Mateo se metió de cabeza en el túnel otra vez. Esta vez sin máscara. El aire ahí dentro era veneno puro, pero no le importó. Avanzó hasta donde la pierna destrozada de Lucía bloqueaba el paso. Metió la mano, encontró la cara de ella, los labios morados. Lucía, amor, ya voy. Ella abrió los ojos apenas una rendija. Sombra. Susurró. Mateo gritó hacia afuera. La tengo. Puedo tocarla. Pero no hay forma de sacarla sin cortar. Desde arriba, Sombra escuchó. Y por primera vez en 4 días, hizo algo que nadie esperaba: se levantó. Cojeando, sangrando, tosiendo sangre negra, se arrastró hasta la boca del túnel. Metió la cabeza todo lo que pudo y empezó a lamer la cara de Lucía a través del espacio mínimo que quedaba. Una lamida. 2. 10. Como si con cada lamida pudiera pasarle su propia vida, Lucía sintió el calor húmedo en la mejilla. Una lágrima rodó por su cara sucia. Mi negro, no te vayas. El coronel dio un paso adelante. Tiempo cumplido. Todos arriba, ahora. Los soldados avanzaron otra vez. Mateo salió del túnel como un loco, cubierto de sangre y aceite, los ojos desorbitados. Si se llevan al perro, me llevan a mí también muerto. Lo juro por Dios. Sombra, agotado, se derrumbó al lado del hueco. La respiración era un silbido apenas audible. Cerró los ojos. El coronel miró al perro. Miró a Mateo. Miró el reloj, luego habló por radio, muy bajo. Base, aquí coronel Ramírez. Retrasamos despegue, 5 minutos más. Repito, 5 minutos. Por el perro. Los soldados se quedaron quietos. El piloto asintió desde la cabina. Mateo se tiró al suelo junto a Sombra y lo abrazó fuerte. 5 minutos, negro, 5 minutos y la sacamos o morimos los 3 juntos. La lluvia negra seguía cayendo, y debajo de toneladas de hormigón, el corazón de Lucía latía una vez cada 10 segundos. 5 minutos, el mundo entero se redujo a 5 minutos y un perro que ya no podía ni tenerse en pie, pero que se negaba a soltar el olor de su humana. El 4.º día el mundo entero conocía el nombre de Sombra. En las pantallas de los pocos teléfonos que aún tenían batería,
en las televisiones de emergencia de los albergues, en las radios que funcionaban con generadores, aparecía el mismo perro negro, cojo, sangrando, cubierto de polvo y fuel, acostado sobre una montaña de escombros con la cabeza metida en un agujero. El hashtag #sombra no se rinde llevaba más de 500 millones de usos. En la Plaza Sotomayor alguien pintó un mural gigante con su silueta y la frase, "Él no abandona". ¿Y tú? Pero la fama también trae monstruos. A las 10 de la mañana apareció Camila Rivas, influencer de 10.4 millones de seguidores, pelo rubio perfectamente planchado a pesar del apocalipsis, maquillaje waterproof y un chaleco reflectante rosa fosforito que nadie le había pedido que usara. Venía con 2 cámaras, un dron y un equipo de producción que cargaba luces LED portátiles. Hola, familia virtual. Estamos en vivo desde el epicentro del dolor y la esperanza. Hoy vamos a conocer al perrito que está rompiendo el corazón del país. Vamos a abrazarlo y a mandarle fuerza a su dueña. La gente que rodeaba el lugar, vecinos exhaustos, voluntarios con las manos destrozadas, la miró con odio silencioso. Camila se abrió paso a codazos, sonrió a la cámara y se agachó junto a Sombra. Mira qué cosita más valiente. Ven, lindo, ven con mami. Camila extendió los brazos enjollados. Sombra levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados por la lluvia tóxica, el hocico lleno de costras negras y la mirada de alguien que ya no cree en nada. Cuando la mujer intentó levantarlo, el perro enseñó los colmillos y le clavó un mordisco seco en el antebrazo. No soltó hasta que sintió el hueso. Camila gritó como si la mataran. El dron se estrelló contra un muro. El equipo corrió. La sangre le chorreaba por la mano mientras lloraba y gritaba a la cámara, "Me atacó. Un perro rabioso. Esto es peligroso. Alguien tiene que sacrificarlo". En menos de 20 minutos el video de la mordida tenía 30 millones de reproducciones. La opinión pública se partió en dos: ese perro es un héroe, la estúpida lo provocó. Es un animal violento, hay niños cerca, hay que sacrificarlo por seguridad. A las 2 de la tarde llegó la orden oficial, un jeep militar frenó en seco. Bajaron 3 hombres, un capitán de sanidad, un veterinario con maletín negro y un soldado con fusil. El veterinario llevaba una jeringa de pentobarbital en la mano, la dosis letal ya cargada. Por resolución sanitaria 227-B, se ordena la eutanasia inmediata del can sin dueño identificado que presenta comportamiento agresivo y riesgo zoonótico en zona de catástrofe. Mateo estaba dentro del túnel, intentando abrir los últimos centímetros que separaban la pierna de Lucía de la libertad. Salió cubierto de polvo y sangre cuando oyó los gritos de la gente. No. No se lo lleven. Es Sombra, carajo. Déjenlo. Corrió y se puso delante del veterinario con los brazos abiertos. Sobre mi cadáver. Si tocan al perro, me pasan por encima primero. El capitán levantó el papel. Está suspendido, bombero. No tienes autoridad. Apártate. Mateo miró alrededor. La multitud había crecido, vecinos, periodistas, incluso algunos militares que dudaban. Alguien empezó a gritar, "Sombra no se toca". Otro más se unió. En segundos eran cientos, el veterinario dio un paso adelante. Es por seguridad pública. El animal está herido, infectado y acaba de atacar a una civil. Es protocolo. Sombra, que apenas podía mantenerse en pie, se arrastró hasta quedar al lado de Mateo. Tosió sangre negra y se sentó. Miró al veterinario directamente a los ojos y gruñó. Un gruñido bajo, largo, que parecía salir del mismísimo infierno. El soldado levantó el fusil por si acaso. Mateo agarró un extinguidor de un montón de escombros y lo levantó como arma. El primero que se acerque se lleva esto en la cabeza. El aire se cargó de electricidad. Los teléfonos grababan. Las redes ardían. Entonces llegó la réplica. Primero fue un rumor bajo, como un tren lejano. Luego el suelo se levantó y cayó con violencia. 6,8 grados. Los edificios que quedaban en pie crujieron como huesos viejos. La gente gritó y corrió. El veterinario cayó de rodillas. El soldado soltó el fusil, y en ese instante exacto, la losa que atrapaba a Lucía se movió, 20 centímetros, un crujido terrible, como si la montaña entera suspirara aliviada.
El espacio que antes era un puño cerrado se abrió lo suficiente para meter un brazo entero. Mateo lo vio. Lo sintió en el alma. Se movió. La réplica abrió paso. Dejó caer el extinguidor y corrió hacia el hueco. La multitud, en vez de huir, se acercó. Algunos se pusieron a rezar. Otros empezaron a apartar escombros con las manos desnudas. Sombra intentó seguir a Mateo, pero las patas le fallaron. Cayó de costado. La sangre le salía por la boca en borbotones. Sus ojos se quedaron fijos en el lugar donde estaba su humana. Mateo metió la cabeza y los hombros en la grieta recién abierta. Lucía. Lucía, háblame. Desde abajo llegó un gemido débil, casi inaudible. Sombra, el perro, al oír su nombre, reunió una fuerza que no tenía. Se arrastró centímetro a centímetro hasta la boca del hueco. Metió la cabeza todo lo que pudo y lamió la cara de Lucía una vez más. Ella abrió los ojos apenas. Vio al perro. Una lágrima rodó por su mejilla sucia. Mi negro, ya viene, Mateo gritó hacia afuera, con la voz rota de llanto y esperanza. Está viva. Y ahora hay espacio. Necesito cuerdas, sopletes, manos, lo que sea. La gente se volvió loca. Los mismos que minutos antes discutían si sacrificar al perro ahora empujaban hierros, formaban cadenas humanas, pasaban herramientas. El veterinario se quedó con la jeringa en la mano, olvidado. El capitán militar miró a Sombra, miró la grieta que se había abierto justo cuando todo parecía perdido, y murmuró algo que nadie oyó. Sombra, exhausto, se dejó caer al lado del hueco. La respiración era un silbido apenas audible. Cerró los ojos. Mateo salió un segundo, se arrodilló junto a él y le puso la mano en el pecho. El corazón latía lento, muy lento. Aguanta, negro, ahora sí la sacamos. Sombra abrió los ojos una última vez. Miró a Mateo. Luego miró el hueco donde estaba Lucía, y movió la cola, una sola vez. Débil, temblorosa, pero real. Después su cabeza cayó al suelo y ya no se movió más. La multitud se quedó en silencio. En las redes, millones de personas que miraban en directo contuvieron el aliento al mismo tiempo, y en algún lugar muy profundo de los escombros, el corazón de Lucía latió un poco más fuerte, como si supiera que su perro había ganado la última batalla. Aunque él ya no estuviera allí para verlo. El quinto día empezó sin Sombra. Mateo lo había envuelto en una manta térmica y lo había dejado al cuidado de una enfermera voluntaria, bajo oxígeno y suero directo en la vena. El perro respiraba, pero apenas. El veterinario de campaña había dicho la verdad por primera vez: si pasa las próximas 6 horas, será un milagro. Sin el perro encima de la losa, el lugar parecía más vacío, más muerto. La gente trabajaba igual, pero en silencio. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sentían que el alma del rescate se estaba apagando. La réplica había abierto una grieta diagonal de casi 11 metros que bajaba como una herida hacia el hueco donde yacía Lucía. Los ingenieros la estudiaron con linternas y cámaras de fibra óptica. La conclusión fue brutal: era posible cavar un túnel humano, pero solo de uno en uno, arrastrándose, y con altísimo riesgo de derrumbe total. El espacio interior no superaba los 50 centímetros de alto en el mejor tramo. Mateo no pidió permiso. Se quitó el casco, se puso una máscara de oxígeno pequeña, ató una cuerda a su cintura y se metió primero. Si no salgo en 40 minutos, tiren de la cuerda y cierren el túnel. No quiero que mueran más por esto. Ramírez le dio una palmada en la espalda. Torres le metió una botella de agua y una linterna en el cinturón. Nadie dijo nada más. El túnel olía a tierra húmeda, sangre y miedo. Mateo avanzaba centímetro a centímetro, empujando con los codos, respirando el aire rancio que le quemaba la garganta. Cada vez que tocaba una piedra suelta, se detenía y rezaba en silencio. A los 7 metros encontró el primer obstáculo, una viga de acero que bloqueaba el paso. Tuvo que retorcerse como una serpiente para pasar por debajo, sintiendo como el metal le raspaba la espalda hasta sangrar. En el minuto 35 llegó al final. Allí estaba Lucía, acostada de lado, la pierna derecha triturada y negra, la cara tan pálida que parecía de cera. Respiraba una vez cada 12 segundos. Mateo se arrastró hasta ella, le tomó la cara con las manos temblorosas y le habló al oído. Ya estoy aquí,
Amor, ya estoy aquí. Ella abrió los ojos apenas. No lo reconoció. Sombra. Susurró. Solo eso. Mateo sintió que se le rompía algo dentro del pecho, entonces oyó un ruido detrás de él, un arañazo. Un jadeo. Un olor conocido entre todo el hedor a muerte. Sombra. El perro se había despertado en la camilla, había arrancado la vía con los dientes y había seguido el olor de Mateo y de Lucía a través del caos. Cojeaba horriblemente, la pata colgando como un trapo, sangre fresca goteando del lomo, pero avanzaba. Nadie había podido detenerlo. La enfermera lloraba mientras contaba que el perro se había levantado como un fantasma y se había metido al túnel antes de que nadie reaccionara. Ahora estaba allí, dentro del túnel imposible, arrastrándose con las patas delanteras porque las traseras ya no le respondían. Llegó hasta Lucía, metió el hocico entre los hierros y le lamió la cara con una ternura infinita. Lucía abrió los ojos otra vez. Esta vez sí lo vio. Mi negro, dijo, y una lágrima rodó por su mejilla sucia. Sabía que vendrías. Sombra se acostó sobre el pecho de ella, con cuidado de no aplastar la vía que aún llevaba en el cuello. El calor de su cuerpo era lo único cálido en ese agujero frío. Mateo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Sacó el radio pequeño que llevaba atado al cuello. Ramírez, estoy con ella. El perro también está dentro. Necesitamos sacarlos ya. Pero el túnel es inestable. Si se derrumba, nos entierran a los tres. Desde afuera llegó la voz temblorosa de Ramírez. Entendido, pero hay un problema, Mateo. La columna principal acaba de crujir otra vez. Los sensores dicen que tenemos menos de 30 minutos antes del colapso total. 30 minutos, Mateo miró a Lucía. Miró a Sombra. El perro lo miraba a él con una calma absoluta, como si dijera, ahora o nunca. Vamos a intentarlo, dijo Mateo. A la cuenta de 3 empujamos la viga juntos. Sombra, tú tiras de ella con la boca. Yo empujo desde abajo. Lucía, tú solo respira, ¿me oyes? Solo respira. El perro asintió. Lo hizo de verdad, un movimiento claro de cabeza. Mateo se colocó debajo de la viga que aplastaba la pierna destrozada. Sombra se puso al otro lado y mordió el hierro con lo que le quedaba de fuerza. Lucía cerró los ojos y apretó la mano de Mateo. 1, 2, 3. Empujaron, el metal crujió. La viga se movió 2 centímetros. 3. 5, de pronto un estruendo horrible. El túnel empezó a colapsar por la entrada. Tierra y piedras cayeron como una cascada. La linterna de Mateo se apagó. La oscuridad fue total, el radio chisporroteó una última vez. Mateo. Salgan ya, carajo. Todo se viene abajo. Pero ya no había salida, estaban atrapados los tres dentro de un ataúd de hormigón, con menos de 40 minutos de oxígeno y una losa de varias toneladas que se movía lentamente hacia abajo. Mateo encendió la linterna pequeña de emergencia. La luz temblorosa iluminó el rostro de Lucía, pálido como la muerte, y el de Sombra, que seguía mordiendo la viga aunque la sangre le salía por la boca. Otra vez, susurró Mateo. Una vez más. Empujaron otra vez. La viga cedió 10 centímetros más. Suficiente para sacar la pierna destrozada, pero no para salir ellos. El aire se volvió pesado, denso. Lucía empezó a jadear. Sombra dejó de morder y se acostó sobre ella, cubriéndola con su cuerpo como una manta viva. Mateo sintió que las fuerzas se le iban. Se arrastró hasta quedar los tres juntos, él, la mujer que ya no podía moverse y el perro que se negaba a soltarla. En la oscuridad absoluta, habló. No sabía si a Lucía, a Sombra o a sí mismo. Escuchen, si salimos de esta, les prometo que nunca más voy a tener miedo de nada. Nunca más voy a dejar que el miedo decida por mí. Lo juro. Silencio, después la voz de Lucía, apenas un hilo. Sombra ya lo sabía, por eso nunca se fue. El perro lamió la cara de Mateo una vez. Luego se acurrucó contra Lucía y cerró los ojos. El oxígeno se acababa. El pecho de Mateo ardía. La cabeza le daba vueltas. Desde afuera llegaron golpes lejanos, voces, maquinaria. Pero sonaban muy lejos,
como en otro mundo. Mateo cerró los ojos también. Lo último que sintió fue el latido débil de Sombra contra su mano. 1, 2, 3, después nada, solo oscuridad y el peso lento, inexorable, del mundo cerrándose encima de ellos. La oscuridad era tan absoluta que ya no existía el tiempo. Mateo no sabía si habían pasado minutos u horas. El aire era una pasta espesa que raspaba la garganta al pasar. Cada inhalación dolía. Cada exhalación parecía la última. El túnel se había cerrado detrás de ellos con un rugido de piedra y polvo. Ahora eran 3 cuerpos apretados en un espacio que apenas cabía a 2. Lucía había dejado de respirar hacía un rato. Mateo lo supo porque el pecho de ella ya no subía bajo la cabeza de Sombra. El perro, sin embargo, seguía vivo. Lo sentía en el latido lento pero firme contra su propia mano. Un latido que parecía decir, todavía no. Mateo buscó el casco a tientas. Lo encontró partido, pero la linterna de emergencia seguía sujeta. Lo golpeó contra el suelo hasta que la luz parpadeó 1, 2 veces, y se quedó encendida con un resplandor débil y amarillo. La escena que iluminó fue de pesadilla. Lucía azulada, los labios morados, los ojos entreabiertos mirando a ninguna parte. Sombra acostado encima de ella, cubriéndola como un escudo vivo, el hocico apoyado en su cuello. El perro tenía sangre seca en todo el cuerpo y una costra negra en la boca, pero sus ojos brillaban con una calma imposible. Mateo acercó la linterna al rostro de Lucía. No había pulso en la carótida. Presionó el pecho con 2 dedos. Nada. No, no, no ahora, empezó con presiones. Pequeñas, porque no había espacio para más. 1, 2, 3, 30. Respiración boca a boca. El aire que le daba era el poco que le quedaba a él. Sombra observaba sin moverse, como si entendiera que cualquier movimiento podía derrumbar lo poco que quedaba en pie. Después de la tercera ronda, Mateo se derrumbó. El pecho le ardía. La vista se le nublaba. Se arrastró hasta quedar los 3 pegados, él, Lucía y el perro. Puso la cabeza sobre el lomo de Sombra y habló en la oscuridad, con la voz rota por el llanto y la falta de oxígeno. Perdóname, negro, perdóname, no pude sacarlos. Sombra giró la cabeza con dificultad y lamió la mejilla de Mateo. Una lamida lenta, caliente, llena de algo que no era resignación. Después volvió a acostarse sobre Lucía y cerró los ojos. Mateo siguió hablando. Ya no sabía si hablaba en voz alta o solo dentro de su cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? Que tengo miedo desde que tengo memoria. Miedo a mi viejo cuando llegaba borracho. Miedo a no ser suficiente en el cuartel. Miedo a que un día entrara a un incendio y no saliera. Y ahora que ya no queda nada que perder, sigo teniendo miedo. Miedo a morir aquí. Miedo a que nadie sepa nunca que lo intentamos. Silencio. Después sintió que Sombra se movía. El perro levantó la cabeza y lo miró. En la penumbra, sus ojos amarillos eran 2 brasas. Y entonces hizo algo que Mateo nunca olvidaría. Apoyó la cabeza en el pecho de Mateo, justo encima del corazón, y se quedó allí. Como si le dijera, yo tampoco tengo miedo si estoy contigo. Mateo lloró. Lloró como no había llorado nunca, ni siquiera cuando murió su hermano pequeño en aquel incendio que no pudo apagar. Lloró hasta que las lágrimas se le acabaron y solo quedó el hipo seco. Después buscó el casco otra vez. Encontró la tapa metálica rota. Empezó a golpear una tubería que pasaba cerca del techo del túnel. Un golpe, pausa, 3 golpes rápidos, pausa, 2 golpes largos. El código Morse que todo bombero conoce, SOS, golpeó hasta que los brazos le temblaron. Hasta que la sangre le corrió por los dedos. Hasta que ya no pudo más y dejó caer el casco. Silencio, y entonces, desde muy lejos, como un milagro, llegó la respuesta, un golpe. Pausa. 3 golpes rápidos. Pausa. 2 golpes largos. Alguien los había oído. Mateo gritó con lo poco que le quedaba de voz. Sombra levantó las orejas y ladró una vez, débil pero claro. El sonido retumbó en el túnel cerrado como una campana. Afuera empezaron los golpes de respuesta, más fuertes, más rápidos. Voces lejanas. Máquinas. El ruido de la vida que volvía, pero el oxígeno se acababa. Mateo sintió que la cabeza le pesaba 1000 kilos.
La vista se le fue a negro por los bordes. Lo último que vio fue a Sombra acostado sobre Lucía, con la cabeza alta, mirando hacia la dirección de los golpes como si los guiara. Después todo se apagó. Cuando volvió en sí, había luz. Una luz blanca, cegadora, que entraba por un agujero nuevo. Alguien le gritaba el nombre. Manos lo agarraban por los hombros y lo arrastraban hacia afuera. El aire fresco le golpeó la cara como un puñetazo de vida. Está vivo. Mateo está vivo. Lo sacaron al sol del quinto día. La multitud rugió. Cámaras, lágrimas, abrazos. Alguien le puso una máscara de oxígeno en la cara. Alguien más le gritó que respirara, pero Mateo solo tenía una pregunta. ¿Y ellos? ¿Los otros dos? Ramírez, con la cara llena de polvo y lágrimas, negó con la cabeza. Los estamos sacando ahora, pero, no sé, hermano, no sé si quedan. Mateo se incorporó como pudo. Vio cómo sacaban primero a Sombra. El perro salió inerte, cubierto de tierra, la lengua afuera, los ojos cerrados. Lo depositaron en el suelo con cuidado. Un veterinario se arrodilló a su lado, le abrió la boca, le puso oxígeno directo. El pecho del perro no se movía. Mateo se arrastró hasta él. Le tomó la cabeza entre las manos. Negro, vamos, no me hagas esto, nada. Entonces sacaron a Lucía, la trajeron en una camilla improvisada, azul, inmóvil. La pierna derecha era una masa negra irreconocible. Un médico le buscó pulso en el cuello y negó con la cabeza. Mateo se derrumbó entre los dos cuerpos. El mundo se volvió un ruido blanco, y entonces pasó. Sombra, que llevaba minutos sin respirar, abrió los ojos de golpe. Tosió. Un estertor horrible, lleno de polvo y sangre. El veterinario gritó de emoción y le puso la máscara otra vez. El pecho del perro empezó a subir y bajar, lento, difícil, pero vivo. Al mismo tiempo, el médico que atendía a Lucía dio un salto hacia atrás. Latido. Tengo latido débil. Nadie entendió cómo. Los monitores improvisados marcaban una línea plana segundos antes. Pero cuando colocaron el cuerpo de Sombra, aún con oxígeno, al lado de Lucía en la camilla, algo ocurrió. El perro, apenas consciente, arrastró la cabeza hasta apoyar el hocico en el pecho de ella. El calor de su cuerpo, el latido lento pero firme contra el esternón de Lucía, pareció actuar como un marcapasos vivo. El corazón de ella latió una vez. 2. 3. Los médicos se miraron incrédulos. Uno susurró, es el síndrome del perro, está documentado, el contacto reactiva funciones cardíacas. La multitud estalló en llanto y aplausos. Alguien empezó a cantar el himno nacional sin razón aparente. Otros simplemente se abrazaron. Mateo, de rodillas entre los dos cuerpos que acababa de sacar del infierno, levantó la vista al cielo, y por primera vez en toda su vida, no sintió miedo, solo sintió gratitud. Sombra, con la máscara puesta y el suero goteando, giró la cabeza apenas y miró a Lucía. Ella abrió los ojos una rendija. Lo vio. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero real. Mi negro. Susurró. El perro cerró los ojos otra vez, agotado, pero esta vez era un sueño de vivos, no de muertos. El séptimo día olía a desinfectante, a sangre seca y a esperanza frágil. El hospital de campaña estaba montado dentro del estadio Sausalito, filas interminables de camillas bajo carpas verdes, generadores que rugían día y noche, enfermeras que corrían con los ojos rojos de no dormir. Lucía había llegado en el último vuelo de un helicóptero del Ejército del Aire. La bajaron envuelta en mantas térmicas, con la pierna derecha envuelta en bolsas de hielo porque ya no había refrigeración. Sombra viajó en la misma camilla, atado con correas suaves para que no se moviera, un tubo de oxígeno metido en el hocico y suero en las dos patas delanteras. Cuando los médicos vieron que el perro se negaba a separarse ni un centímetro del pecho de la mujer, tomaron una decisión sin precedentes. Los dejaron juntos en la misma camilla mientras la preparaban para cirugía. El cirujano jefe, un coronel traumatólogo que había amputado más de 40 extremidades en 4 días, se encogió de hombros. Si el perro la mantiene viva, que se quede. No voy a discutir con milagros. La operación duró 6 horas, cortaron por encima de la rodilla, donde la gangrena ya había dibujado una línea negra perfecta. Lucía estuvo inconsciente todo el tiempo. Sombra,
sedado a la mínima dosis para no matarlo, abrió los ojos varias veces durante la cirugía y gimió cada vez que alguien intentaba alejarlo. Al final lo dejaron dormir con la cabeza apoyada en el muslo sano de ella, justo encima de la sábana. Cuando terminaron, la trasladaron a la carpa de cuidados intensivos. Sombra iba detrás, cojeando sobre 3 patas, con el suero colgando de un poste improvisado que empujaba una enfermera. La gente aplaudió al verlos pasar. Alguien gritó: «Ahí va el héroe nacional». Otro lloró sin consuelo, y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Lucía abrió los ojos a las 4 de la madrugada del 8º día, la luz de las lámparas era fría y blanca. El dolor en la pierna que ya no estaba era un fuego fantasma que le subía hasta la cadera. Intentó moverse y no pudo. Vio tubos, máquinas, caras desconocidas. Y de pronto, muy cerca, un hocico negro cubierto de costras y una mirada amarilla que la observaba con miedo. El perro que todo el mundo hablaba en la tele. Lucía se asustó, un miedo profundo, animal, sin razón. El cerebro, traumatizado por el shock, el dolor y los sedantes, había borrado los últimos 5 años de su vida como si alguien hubiera pasado un trapo por una pizarra. No recordaba el terremoto. No recordaba su departamento. No recordaba a Sombra, solo recordaba una sensación confusa de oscuridad, de dolor y de un animal negro que la aplastaba en la noche. Retrocedió en la camilla todo lo que pudo. Los ojos se le llenaron de lágrimas de pánico. «Saquen a ese perro. Por favor, sáquenlo. Me da miedo». La enfermera intentó calmarla. «Tranquila, señora, es Sombra, él la salvó, no lo conozco. No quiero que me toque». Mateo, que había pasado la noche sentado en el suelo junto a la camilla, se levantó de un salto. Sombra se había encogido al oír el grito de Lucía. El rabo entre las patas, las orejas bajas, temblando como si le hubieran pegado. Por primera vez en su vida, el perro tenía miedo de su humana. Mateo se arrodilló junto a él y lo abrazó fuerte. «Negro, tranquilo, ella no sabe, no recuerda», Sombra gimió. Un gemido largo, roto, que parecía salirle del alma. Intentó acercarse otra vez, arrastrándose, lamiendo el aire en dirección a Lucía. Ella se encogió más y empezó a llorar con sollozos que rompían el corazón. «Por favor, llévenselo. No quiero verlo». 2 enfermeros cogieron a Siente con cuidado y lo sacaron de la carpa. El perro no se resistió. Solo miró a Lucía una última vez, con los ojos llenos de una tristeza tan grande que hasta el coronel traumatólogo apartó la mirada. Afuera, bajo la lluvia fina que no paraba nunca, Mateo se sentó en el suelo con Sombra en brazos. El perro apoyó la cabeza en su pecho y se quedó quieto. No lloró. Los perros no lloran como los humanos. Pero todo su cuerpo temblaba. «Ya va a volver, negro, te lo juro, solo está perdida». Pero Sombra no comió en todo el día, ni el siguiente. Los médicos diagnosticaron a Lucía amnesia retrógrada severa por hipoxia prolongada y trauma craneal. Podía recordar su infancia, su universidad, el nombre de su madre muerta hacía 10 años. Pero los últimos 5 años eran un agujero negro. Incluido el día que encontró a un cachorro negro temblando dentro de una bolsa de basura y decidió llevárselo a casa. Las autoridades decidieron rápido, el perro era un factor de estrés para la paciente. Había que separarlos. Propusieron enviarlo a un refugio en Santiago o, peor aún, sacrificarlo por protocolo de seguridad. Mateo no lo permitió. La noche del 8º día, cuando todo el campamento dormía agotado, cortó las correas que sujetaban a Sombra a la camilla de recuperación, lo cargó en brazos, aún sedado, aún débil, y salió caminando entre las carpas. Nadie lo detuvo. Todos sabían quién era. Todos habían visto los vídeos. Algunos incluso le abrieron paso en silencio y le desearon suerte con la mirada. Llegó hasta la pista donde esperaba un Hércules medicalizado con destino a España. El gobierno español había ofrecido trasladar a los casos más graves. Lucía iba en ese vuelo. Mateo no tenía autorización para subir. Pero cuando el piloto vio al bombero exhausto con el perro negro en brazos, solo preguntó: ¿es él? Mateo asintió. El piloto abrió la rampa trasera sin decir más. Subieron. Durante el vuelo de 14 horas, Sombra durmió sobre la camilla de Lucía, aunque ella seguía sedada y no lo sabía. Mateo se quedó de pie en el pasillo, sin dormir,
mirando por la ventanilla cómo Sudamérica se alejaba debajo de las nubes. En Madrid lo separaron de verdad. Lucía fue trasladada al Hospital La Paz para rehabilitación neurológica y prótesis. Sombra fue enviado a una protectora convenida con el Ejército del Aire. Mateo, suspendido de por vida del Cuerpo de Bomberos chileno por desobediencia grave, no tenía dinero ni papeles para quedarse en España. Lo deportaron a los 3 días, pero antes de subir al avión de vuelta, hizo una última cosa: entró a la protectora con una bolsa de croquetas y una medalla que había mandado grabar en Valparaíso con el poco dinero que le quedaba. La medalla era de plata sencilla. Decía: para Sombra, gracias por enseñarme a no rendirme nunca. Te encontraré cuando ella te necesite otra vez. Colgó la medalla al cuello del perro. Sombra la olió, la lamió una vez y después apoyó la cabeza en la pierna de Mateo. No se despidieron con palabras. Los perros y los hombres que han pasado por el infierno no necesitan palabras. Cuando Mateo se fue, Sombra se quedó sentado frente a la puerta de la protectora mirando la calle, y allí se quedó, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, esperando, porque los perros no entienden de amnesia, solo entienden de olor, y el olor de Lucía, aunque estuviera a miles de kilómetros, seguía grabado en su alma como una brújula que nunca falla. 2 años después, Valencia olía a azahar y a mar. Lucía caminaba por el paseo marítimo con la prótesis de carbono que ya no le dolía casi nunca. Había aprendido a correr otra vez, a subir escaleras sin pensar, incluso a bailar un poco cuando la música en los bares era buena. Los médicos decían que era un caso de libro. La memoria episódica seguía llena de agujeros negros, pero la procedural había vuelto casi intacta. Recordaba cómo cocinar, cómo reírse, cómo querer. Solo no recordaba a quien había querido los últimos 5 años de su vida anterior. Cada tarde, después de la terapia, se sentaba en el mismo banco frente al mar. Llevaba un cuaderno donde anotaba sueños y fragmentos que aparecían de la nada: olor a pan quemado, una cocina pequeña con azulejos amarillos, una voz que le decía, negro, con cariño. Nunca entendía del todo qué significaban, pero escribirlos le daba paz. En la protectora canina de las afueras, Sombra cumplía 6 años y parecía tener 15. El pelo negro se había vuelto gris en el hocico y en las patas. Cojeaba más de la izquierda, y la cicatriz del lomo le brillaba blanca cuando el sol pegaba fuerte. Los voluntarios lo querían, pero sabían que no era de nadie. Cada mañana, a las 7 en punto, Sombra salía al patio y se sentaba frente a la verja mirando hacia el este. No ladraba. Solo esperaba. Los días de lluvia se quedaba bajo el techucho, pero igual miraba en la misma dirección. Una tarde de abril, Lucía decidió cambiar la ruta de rehabilitación. El fisioterapeuta le había dicho que caminar por terreno irregular ayudaba a la propiocepción. Tomó el autobús 32 hasta las afueras sin saber muy bien por qué. Bajó frente a una nave industrial con un cartel descolorido: Protectora San Antonio. Algo en el aire le apretó el pecho. Entró. Los perros ladraron todos a la vez, menos uno. Sombra estaba sentado en su sitio de siempre. Cuando la vio entrar, se levantó despacio. Las patas le temblaron. Dio un paso, luego otro. La cola se movió apenas, como si tuviera miedo de romper algo. Lucía se acercó sin saber por qué. Había un olor: tierra mojada después de la lluvia, café barato, pan quemado en una cocina vieja. El olor le pegó en el estómago como un recuerdo que no era recuerdo. Se agachó frente al perro. Sombra la miró. Los ojos amarillos estaban nublados por las cataratas, pero la reconocieron al instante. Dio otro paso. Y otro. Hasta que su hocico rozó la mano de ella. Lucía sintió que algo se rompía dentro. No supo por qué lloraba. Solo supo que tenía que abrazarlo. Sombra se dejó caer en sus brazos con todo su peso. El perro temblaba como si tuviera frío, aunque el sol quemaba. Lamió la cara de Lucía 1, 2, 100 veces. Ella lo abrazó fuerte, hundió la cara en su cuello gris y aspiró hondo. Te conozco. Susurró. Dios mío, te conozco. Los voluntarios miraban desde lejos con lágrimas en los ojos. Uno de ellos encontró la medalla oxidada que colgaba del cuello de Sombra y la leyó en voz alta: gracias por no rendirte cuando todos lo hicieron. Lucía lloró más fuerte. Los recuerdos empezaron a volver como olas: la bolsa de basura en la plaza Aníbal Pinto, el cachorro temblando que cupo en sus 2 manos, las noches en que dormían abrazados porque el mundo era demasiado grande, el terremoto, la oscuridad,
el calor de un cuerpo peludo que nunca la dejó sola. Mi negro, dijo, y la voz se le quebró. Perdóname, perdóname por olvidarte. Sombra solo la miró. Y movió la cola. Esta vez fuerte, feliz, como cuando era cachorro y ella llegaba del trabajo con una galleta escondida. Los papeles de adopción se firmaron esa misma tarde. Nadie puso pegas. Todo el país sabía la historia. Cuando salieron de la protectora, Lucía se detuvo en la puerta. Sombra se sentó a su lado, como siempre había hecho. Ella se agachó, le puso la medalla bien visible y le habló muy bajo. Ya nunca más te dejo sola. Te lo prometo. El perro apoyó la cabeza en su rodilla buena y cerró los ojos. Por primera vez en 2 años, durmió tranquilo. Una semana después, Mateo aterrizó en Barajas. Lo habían invitado como ponente a un congreso de rescate en catástrofes. Cuando bajó del avión, una periodista lo esperaba con una cámara. ¿Sabe que Lucía recuperó la memoria gracias a Sombra? Mateo sintió que las piernas le fallaban. ¿Dónde están? En Valencia. En la playa de la Malvarrosa. Todos los días al atardecer. No esperó el siguiente vuelo. Tomó el AVE, luego un taxi, y llegó corriendo a la playa cuando el sol ya se hundía en el agua. Los vio de lejos. Lucía caminaba despacio por la orilla, la prótesis hundiéndose un poco en la arena húmeda. Sombra iba a su lado, cojo también, pero con la cabeza alta. Cada pocos pasos ella se detenía, le rascaba detrás de las orejas y le hablaba. El perro la miraba como quien mira al mundo entero. Mateo se quedó parado. No sabía si acercarse. Tenía miedo de romper algo perfecto. Entonces Sombra lo olió, levantó la cabeza de golpe. Las orejas se le pusieron tiesas. Dio un ladrido corto, alegre, y salió corriendo lo más rápido que su pata rota le permitía. Lucía lo siguió con la mirada, sorprendida. Sombra llegó hasta Mateo, saltó, o lo intentó, y le lamió la cara con una felicidad que no cabía en el cuerpo. Mateo se arrodilló en la arena y lo abrazó fuerte, llorando sin vergüenza. Lucía se acercó despacio. Mateo, dijo, y la voz le tembló. Él levantó la vista. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Gracias, susurró Lucía. Gracias por no rendirte cuando yo ya no podía. Mateo negó con la cabeza. No fui yo. Fue él. Los 3 se quedaron allí hasta que el sol se fue del todo. Sombra en medio, con la cabeza apoyada en la pierna de Lucía y la cola golpeando la mano de Mateo. El mar sonaba tranquilo, como si también estuviera feliz. Años después, cuando alguien preguntaba cómo habían sobrevivido, Lucía siempre decía lo mismo: no sobrevivimos por los bomberos, ni por los médicos, ni por los helicópteros. Sobrevivimos porque un perro decidió que no había terremoto, ni muerte, ni olvido que pudiera separarlo de mí. Y Sombra, ya casi ciego y casi sordo, movía la cola una vez más, porque los perros no entienden de años ni de distancias, solo entienden de amor, y el amor, cuando es de verdad, siempre encuentra el camino de vuelta a casa.